Voy a comenzar haciendo una recapitulación de una enseñanza que creo que es muy importante, que está en la Biblia, y es que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros viene a este mundo con un pecado que es heredado de Adán y Eva, y que eso nos trae y nos pone a nosotros, según Efesios 2, en una condición donde estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Y eso de lo que habla es de que nosotros somos incapaces de poder responder positivamente a las verdades espirituales. Y no es hasta que el Espíritu Santo, de manera milagrosa, cuando se está compartiendo el Evangelio, llega donde cada una de las personas que el Señor había dispuesto desde antes de la fundación del mundo y le imparte una vida sobrenatural. A partir de ese momento, la persona cuando escucha el Evangelio puede responder con fe y con arrepentimiento. Y en el momento que eso pasa, dice la Biblia que los pecados de esa persona son perdonados, que es la justificación. Pero a partir de la justificación sucede algo, y es que el creyente, una vez que sus pecados son perdonados porque se arrepintió de sus pecados, porque puso su fe en Jesús, producto de que el Espíritu Santo le impartió una nueva vida, que es lo que se llama la regeneración, esta persona puede entender, puede ver su condición espiritual y puede abrazar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. En ese momento, gracias a la fe, producto de la gracia de Dios, la persona, sus pecados son perdonados y se le acredita una vida perfecta de Jesús. Es un intercambio glorioso. Mis pecados son puestos en Cristo y la justicia y la perfección de Cristo se nos es atribuida a nosotros. Y por eso la Biblia habla que el que está unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Y por eso también la Biblia nos dice que con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces, en nuestra unión con Cristo, Dios nos ve a nosotros de una manera santa, porque la justicia y la perfección de Jesús es lo que Dios comienza a ver. Y a partir de ahí nosotros posicionalmente en nuestra relación con Dios tenemos un cambio. Y es que antes estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados y ahora estamos separados para Dios a causa de nuestra unión con Cristo. Lo que pasa es que a partir de ahí hay una realidad, y es que si bien es cierto, posicionalmente ante los ojos de Dios, Él nos ve santos porque estamos unidos a Cristo, hay otra verdad que la Biblia habla y es que estamos en un cuerpo que está caído, que peca. Y va a seguir pecando y no va a dejar de pecar hasta el día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y ahí para el creyente se dé lo que es la glorificación final, que es donde vamos a estar en un cuerpo glorificado y donde ya no va a morar más el pecado en nosotros. Pero mientras estemos acá, por más que hayamos profesado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a estar librando una batalla, porque somos criaturas nuevas en un cuerpo caído. Y esa carne en la que nosotros estamos lucha y quiere y se opone y es necia y es majadera a desobedecer a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama a un proceso de santificación que es progresivo. O sea, que Dios quiere que nuestra vida sea cada vez más alejada del pecado, del mundo en el que estamos, que es un sistema que se opone al Señor, y que sea cada vez más parecida a la de su Hijo amado Jesucristo. Yo estoy unido a Cristo, el Señor me ve como santo, pero yo sigo pecando porque estoy en este cuerpo. Entonces, lo que Dios quiere y lo que Dios anhela es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que estamos en un proceso donde tengo que, por medio del Espíritu Santo y todo lo que Él me ha dado, irnos transformando a la imagen y semejanza de Dios. El Señor nos llama a ser santos como Él es santo.
Y nosotros lo que tenemos que entender es que si bien es cierto, ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, si bien es cierto, ya el Señor nos ve santos, tenemos que tener cuidado de que no nos tomemos en cuenta nuestro proceso de santidad como algo serio. Digamos, si ya el Señor nos va a glorificar, si ya al final el Señor nos está viendo santo, puedo vivir la vida como quiera, porque eso sería un gran problema y eso demostraría que la regeneración y que mi fe es dudosa, porque cuando a mí se me imparte una nueva vida espiritual, hay deseos, hay anhelos, hay gustos, hay cosas que tienen que cambiar de manera radical. Pero vamos a seguir cayendo. Pero el punto es que seamos conscientes y que peleemos la buena batalla de nuestra fe. Y para que nosotros podamos crecer en santidad, lo que nosotros tenemos que entender es que ese camino a la santidad es nada más y nada menos que desarrollar un carácter piadoso, que practiquemos la piedad. La piedad es el camino a la santidad y lo vamos a ver ahora. Y yo quiero que se aprenda esto, la piedad es el camino a la santidad. Si queremos vivir vidas más apartadas del pecado, tenemos de este lado de la eternidad que desarrollar un carácter piadoso como el que nos modeló y nos reflejó nuestro amado Señor Jesucristo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Qué gran propósito, qué gran llamado y qué gran momento para analizar si este es realmente a lo que apunta mi corazón, mi vida y por lo que yo persigo todos los días. El sermón de hoy se llama La práctica de la piedad y quiero que todos juntos oremos al Señor. Señor, ilumina nuestro entendimiento esta mañana y que tu Espíritu Santo nos permita hoy entender el gran llamado que nos has hecho. Llévate toda distracción, todo orgullo, todo obstáculo. Que hoy tu palabra sea fresca y nos alimente, Señor. Y que podamos salir de acá con un entendimiento mayor, pero por sobre todo con un deseo mayor de ser diferentes. Que salgamos todos acá con la camiseta de Jesús puesta y con el deseo de imitarlo en todo lo que hacemos. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El sermón, para que vayamos estructurados y tengamos una guía, se va a dividir en 4 temas. El primero es que la piedad es un misterio que ya fue revelado. El segundo es que la piedad apunta y se trata de Cristo. Y el tercero es que la piedad requiere intencionalidad y esfuerzo. Y el cuarto es que las disciplinas espirituales nos llevan a una vida piadosa. Entonces, el punto número 1 es, la piedad es un misterio que ya fue revelado. Y quiero invitarlos a ustedes que abran sus Biblias en 1 Timoteo 3:16. Y la palabra del Señor dice así: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. En otras versiones dice, no hay duda que grande es el misterio de la piedad. Y después dice, 2 puntos, Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre las naciones y fue creído en el mundo y recibido en gloria. Cuando nosotros leemos esto, la primera observación que tenemos que hacer es qué significa misterio. Porque misterio en la Biblia no es lo que nosotros normalmente pensamos que es misterio, sospechoso, está raro, algo que no entiendo, sino que la palabra original de misterio en el griego usada en el Nuevo Testamento se refiere a cosas de Dios que antes estaban ocultas, pero que luego fueron reveladas a través de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces lo que nos empieza a decir Pablo es que hubo algo que estaba escondido para nosotros, pero que después fue revelado por medio del Espíritu Santo y Cristo. Un misterio es algo que solo se puede conocer si el Señor así lo desea.
y si el Señor así lo revela. Y es algo que en tiempos pasados no había forma de verlo porque estaba oculto para el pueblo de Dios en el momento en que Dios así lo decidiera. Entonces, lo primero que empezamos a ver es que el misterio de nuestra fe o el misterio de la piedad es algo que estaba oculto. Era algo que nosotros no podíamos ver, era algo que nosotros no podíamos palpar, era algo que no era tangible para los sentidos de nosotros. Sin embargo, el Señor en el kairos de Dios, en el tiempo providencial perfecto de Dios, bajo su gobierno soberano, decidió que ese misterio fuera revelado. Decidió que ese misterio de la piedad, que ese misterio de nuestra fe, fuera mostrado para nosotros con un propósito, que es el que vamos a ver hoy. Y cuando habla de nuestra fe y de la piedad, lo que originalmente nos está diciendo es la devoción, esa vida devota, esa vida conforme a la que Dios espera de cada uno de nosotros. Es esa vida donde lo primero es lo espiritual y donde lo primero es mi relación con el Señor y después con los demás, que es lo que viene siendo en el inglés godliness. Entonces, entendiendo que ese misterio ya fue revelado y que ahora lo podemos ver, entendemos que en el punto número 2 es que la piedad apunta y se trata de Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto concluyente? Pues bueno, el texto nos guía y el texto nos dice, porque lo primero en 1 Timoteo 3:16 es que no había duda de que es un misterio y que es grande, que no había sido revelado, pero que ya fue revelado, que antes estaba oculto, pero ahora está al descubierto, que es el de nuestra fe, el de la piedad, que es de cómo nosotros tenemos que vivir y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero después de que dice que grande es el misterio de nuestra fe, viene la E mayúscula y dice Él. Y cuando vemos que empieza Él, ya sabemos que está hablando por la descripción que sigue de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando vemos y nos preguntamos cómo se reveló el gran misterio de la piedad, se reveló en la persona de Cristo. Cristo es la personificación de una vida piadosa. Cuando la Biblia nos dice que se manifestó como hombre, lo que nos está recordando es la encarnación de Dios en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que como leía ahora Patiño en Colosenses 1, es la imagen visible ¿de quién? De un Dios invisible. Y es ese Dios al que Juan, de una manera, en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Felipe y a Tomás, ¿cómo? ¿No has visto al Padre? Si ya me has visto a mí, has visto al Padre. Él es Dios. Él es Dios. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que ese ministerio, ese misterio de la piedad es Cristo. Y lo primero que nos dice es, recuerde que fue encarnado, porque la importancia de su encarnación es que Dios se hizo hombre, y una de las razones por las cuales Dios se hizo hombre dentro de todo el proceso de salvación, de ser el sacerdote, el sumo sacerdote que llevó la ofrenda, que también Él era la ofrenda, que se presentó para el perdón de nuestros pecados, etc. Una de las cosas por las que Jesús vino fue para hacer visible a Dios y para que nosotros aprendiéramos cómo es que es Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. También nos dice que fue justificado por el Espíritu, y esto habla de que fue perfecto, sin pecado, de conformidad al estándar de Dios. Que fue visto por los ángeles. El ministerio de Jesús fue anunciado por los ángeles. Fue ayudado el ministerio de Jesús por los ángeles. Cuando lo anunciaron en Belén, los pastores, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, decía, Señor, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué decía la palabra del Señor? Que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, llegaba y lo fortalecía. En diferentes formas y de diferentes usos llegaban ángeles y observaron el ministerio de Jesús. Fueron testigos del ministerio de Jesús. También fue proclamado entre las naciones, y lo vemos por medio de los apóstoles, por medio de los enviados, por medio de
Hechos 1:8, cuando les dice que les va a enviar el Espíritu Santo y recibiréis poder y seréis mis testigos y comenzarán en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra, que es lo que está pasando hoy, la gran comisión. Todo el mundo anda predicando y anunciando que hay buenas nuevas y esperanza en Cristo Jesús. Y también nos dice que no solo fue proclamado entre las naciones, sino es que es creído en el mundo, porque en el momento en que las personas se arrepienten y se vuelven a Dios, llegan tiempos de refrigerio, llega una nueva vida, llega perdón de sus pecados, la culpa es eliminada, la deuda es pagada y somos criaturas nuevas, que ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado. Y también nos dice que ese misterio de la piedad que es en Cristo Jesús es aquel que fue recibido en gloria y nos recuerda la forma sobrenatural en la que ascendió al cielo. Y nos recuerda que Él está hoy intercediendo por nosotros, por su iglesia. Este es el misterio de la piedad que fue revelado a nosotros. Nosotros los creyentes tenemos un modelo a seguir que es visible y que fue palpable y que caminó en este tiempo durante más de 33 años. Tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para ver cómo era Jesús, cómo funcionaba Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo vivía Jesús, cómo era su relación de todo. Y la piedad era un misterio que estaba oculto, pero que fue revelado en el momento en el que Cristo vino. Y como les decía ahora, la palabra piedad tiene muchas definiciones. Pero me gusta esta, que es una respuesta apropiada a las cosas de Dios. ¿Y quién mejor que Jesús para tener una respuesta apropiada a las cosas de Dios? Se sometió en todo, fue obediente en todo, no pecó. Y es una respuesta que produce obediencia, y lo vemos en Jesús, y por ende una vida justa. Vean los tres elementos de esta definición. Una respuesta apropiada a las cosas de Dios que produce obediencia y una vida justa. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Que ese es el llamado que se nos ha dado. Y que por eso el Señor nos ha regenerado. Porque el tema de la piedad es para la persona que ha sido regenerada, que tiene el Espíritu Santo. Porque no hay un impío o no hay una persona mundana que anda diciendo, viva la santidad, yo quiero ser santo, yo quiero ser como Jesús. Eso es de nosotros y tenemos que tomárnoslo en serio. Porque es el llamado que nos ha dado el Señor. Y por eso constantemente nosotros vemos en la Biblia llamados a la santidad. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos, por ende, abandonen toda inmoralidad sexual. No se comporten como los impíos. Compórtense ustedes como ciudadanos del cielo, preocupados por las cosas de arriba. Hay demasiados llamados donde la Biblia nos dice, compórtense de manera coherente con aquel que los llamó, con aquel que los rescató y con la posición que ustedes tienen hoy a través de los ojos de Dios, que es santos por medio de nuestra unión con Cristo. El Señor quiere que haya coherencia y el Señor sabe que vamos a fallar, Él sabe. Pero por eso encontramos versículos como 1 Juan 2:9, que si confesamos nuestros pecados, podemos confiar que Dios, que es fiel y justo, nos perdona nuestras culpas y nos limpia de todo mal. Porque Él quiere que constantemente en este proceso de santificación estemos confesando nuestras culpas, estemos dando accountability o rindiendo cuentas. No va a ser perfecto, pero el Señor lo que está viendo es la fidelidad de cada uno de nosotros al llamado. Él quiere ver que la estamos pulseando. Él quiere ver que nos estamos tomando en serio esto. Él no quiere personas que andan hoy con un pie en el mundanitos y otro con el pie en el reino de los cielos. Él no quiere personas que simplemente vienen, se sientan aquí, ponen una cara y cuando llegan a sus casas y llegan a sus oficinas y llegan a sus lugares de trabajo, es como si el Señor no gobernara sus vidas. Y menos quiere el Señor que nosotros digamos que solo tenemos un Jesús que es el Salvador, pero el señorío que es el que nos lleva a vivir esta vida piadosa, ¿dónde está? El Señor busca integridad, el Señor quiere integridad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la figura de Jesús, nos damos cuenta que Jesús fue completamente obediente a la voluntad de Dios. Y por eso él mismo decía en Juan 4:34 que la voluntad de él es hacer, que la comida de él es hacer la voluntad del que lo envió.
Jesús fue puro y sin pecado, y la Biblia nos dice que no cometió pecado, que no se halló engaño en su boca. Que es un sumo sacerdote en el cual nos podemos compadecer, porque fue tentado en todo de la misma manera, con la única diferencia que no pecó. Hebreos 4:15. Fue humilde y sumiso al Padre. Manso y humilde. Aprendan de mí, decía él, que soy manso y humilde de corazón. Esa es una radiografía del corazón de Jesús, manso y humilde. Vemos una vida devota y constante en oración, donde buscaba la presencia del Señor, donde se iba de la muchedumbre, donde, ¿qué palabra muchedumbre, verdad? Del gentío. Me sentí que no era yo el que estaba hablando. De la pelota de gente. Para hacerlo más criollo, más de Zampa. Es que crecí en Zampa por aquello. Muy de madrugada, estaba oscuro, se levantaba y salía a un lugar desierto y allí oraba. Él sabía, él tenía dependencia. A pesar de ser completamente Dios, completamente humano, necesitaba y tenía esa dependencia de Dios. Era un devoto y amante de las Escrituras, al punto que cuando era tentado decía, escrito está, ¡juá! Tome. Y era la persona más llena de compasión y amor por otros, que veía a una multitud que tenía hambre y no se iba hasta darles de comer. La piedad, escuchaba en una conferencia que anduve en Los Ángeles, decía un predicador, pastor Josías Grau, me decía, la piedad es reflejar las perfecciones de Jesucristo hombre e imitar de manera consciente y diligente cada uno de los atributos comunicables de Él. Jesús tiene atributos que son comunicables, que Él quiere que nosotros imitemos. ¿Verdad? La omnisciencia yo no puedo ir ni que fuera un superhéroe. O la omnipresencia, de esos yo no los puedo imitar. Pero la misericordia, el amor, la bondad, la compasión, es el llamado al que Dios nos está llamando, valga la redundancia. Él es la piedad. Y es a Él a quien tenemos que apuntar. Es a Él a quien nosotros tenemos que imitar. Y yo no sé ustedes, pero yo he sido un imitador de gente toda la vida. Toda la vida. Les contaba ayer que ahora me dio por ver NFL. Yo no veía NFL, pero no sé, me ministró el 2023, me volví loco con la NFL. Y no sé, y caí con gracia con un equipo que se llama los Rams. Entonces ahora ando Lamar Jackson para arriba y para abajo, que es el mariscal. Y tiene una forma muy peculiar de jugar. Y la última jugada que hizo fue que es el quarterback, llegó la bola y como que la tiró así como Jordan, un globito. Y entonces yo no me doy cuenta, pero entonces ahora salgo del baño, hago así, agarro la camisa y la tiro así en la ropa. Y me creo yo que soy ese negro, y no soy más blanco y cero parecido a él, porque es que tiene mucho feeling, la Mara. Un día de eso me quité un hueco y yo dije, uy, puro la Mara. Chiquitillo andaba la camisa de Paté de Centeno para arriba y para abajo, papi, el gran Paté, el rey Paté, le decía yo. Mi primera clave de un correo era Paté 110, es 108. La 10 de la Cele y la 08 de Saprissa, imagínense. Pero qué pocas veces he sido yo consciente de ser así con Jesús. Y me di cuenta que pocas veces, por ejemplo, llego yo a la oficina y digo, voy a saludar a la gente con el amor de Jesús. Voy a recibir esta llamada con el entendimiento de Jesús. Voy a confrontar a esta persona con el amor de Jesús. Voy a exhortar con el amor de Jesús. Voy a tener la paciencia de Jesús. Simplemente uno vive, pero no vive con esa intencionalidad de, hey, el Señor nos está llamando a ponernos la camiseta de Jesús y a que vivamos como Él y a que lo imitemos. Y eso es lo que es la piedad.
Ese es el llamado al que el Señor nos está llamando esta mañana y que recordemos. Pero la gran pregunta es, ¿deseo vivir como Cristo y tengo como meta parecerme a Él? Porque si eso no lo tengo grabado en mi corazón, si no me despierto con eso en la mañana y se me olvida, voy a empezar a perseguir otro montón de cosas que, como decía Salomón, son vanidad de vanidades. Es como querer atrapar el viento con las manos y después voy a llegar y me voy a sentir solo, vacío. Pero cuando yo entiendo que mi llamado es Cristo, cuando yo entiendo que todo se trata de Él, cuando yo entiendo que lo que el Señor quiere es que no hay mejor negocio que tener un corazón que apunta a Cristo y que desea imitarlo. Sabemos que vamos a fallar en el intento, pero ahí es donde tenemos que recordar que somos sostenidos por la gracia. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vean lo que dice Primera de Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Debemos imitar con las intenciones correctas de nuestro corazón y las fuerzas del Espíritu cada una de las perfecciones de Jesús. Tenemos que apuntar a Jesús. No hagamos lo que normalmente hacemos. Que por ejemplo estamos escuchando esto y uno dice, esto le debe estar cayendo a aquel de la esquina. ¡Juácata! ¡Tome! ¿Y yo? Esto lo debería escuchar mi hermana. ¿Dónde está? Uy, no entró porque está de capitana. Pero ya debería estar aquí. Es para nosotros. Es un llamado personal. Yo quiero que en este momento usted empiece a cuestionarse si usted vive entendiendo que el Señor lo quiere, no solo entendiendo que el Señor quiere, sino que le ha dado todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea cada vez más parecida a la de Jesús. Y esto me lleva al punto número 3, que es que la vida piadosa requiere intencionalidad y esfuerzo. Ya vimos que hubo un gran misterio que era el de la piedad, que fue reflejado en Cristo. Ahora tenemos un llamado en 1 Timoteo 4:7, donde la palabra del Señor dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, y después dice, más bien ejercítate en la devoción, /piedad, dependiendo de la versión que usted tenga. Entonces vean cómo lo primero que nos dice Pablo es, hay un gran misterio, y es el de la piedad. Y después nos dice que ese misterio fue revelado en Cristo Jesús. Y entendemos que Cristo Jesús es esa norma o es esa persona que tenemos que seguir. Y ahora nos dice, ejercítate en la piedad. Entonces, ¿qué es ejercitarse en la piedad? Es ejercitarnos en vivir como Jesús vivió. No se hagan enredos. Cuando le pregunten, ¿qué es la piedad? Es ejercitarse en vivir como Dios vivió. Es imitar las perfecciones de Jesús, sabiendo que voy a fallar, pero que el Señor me sostiene. Y lo interesante es que cuando Él dice, ejercítate, la palabra en el original griego es gymnazo, de la cual se derivan palabras como gimnasio y gimnástica, y significa entrenar o practicar. Tenemos que entrenar en nuestras vidas y tenemos que practicar en nuestras vidas para vivir vidas como la de Jesús. Es una palabra que en su contexto habla del riguroso y extenuante sacrificio que experimenta un deportista. Entonces vean el llamado. Ya fue revelado, es Jesús, vivan como Él, tiene que pagar el precio. Tiene que ponerle. Así como un atleta se levanta de mañana y tiene una alimentación demasiado perfecta y entrena con intervalos y con los picos del proceso en el que va, etcétera, etcétera. Así mismo tiene que ser el nivel de compromiso y de responsabilidad del creyente para que viva una vida imitando a Jesús. ¡Qué fuerte el llamado! Lo tenemos, lo vivimos.
lo creemos. Leía por ahí que decía, la piedad tiene un precio y la piedad nunca está en descuento. Nunca se obtiene barata o fácilmente. El verbo ejercítate que Pablo escogió deliberadamente implica un esfuerzo perseverante, arduo y diligente. O sea, las intenciones de nuestro corazón para vivir la vida que Cristo vivió tiene que ser perseverante, arduo y diligente, entendiendo que en esta vida no va a ser completo, pero que el Señor quiere ver fidelidad y que el Señor quiere ver disponibilidad de corazón. Y pero que el Señor nos ha dado la gracia para que por lo menos vaya en creciendo. No puede estar nuestro proceso de santificación así, y menos venir para abajo. Tenemos que ir viendo vidas donde cada vez más nuestra fragancia deja de ser yo y empieza a ser la de Cristo. Y así las personas empiezan a decir, uy, suave, esa persona tiene algo diferente. Le ponemos al trabajo, le ponemos a las finanzas, le ponemos a todo, pero en serio, ¿cómo nos cuesta en el momento de la verdad ponerle a nuestra vida espiritual? Y le digo algo, nadie va a tomar las riendas por usted. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor ya hizo su parte y está comprometido a seguir haciéndola, porque la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos una gran parte en este proceso. En este proceso el Señor está buscando una sinergia. En este proceso el Señor está buscando que nosotros realmente entendamos que hay un esfuerzo que hay que pagar. Por eso el mismo Jesús nos dice, en el mundo sufriréis aflicción. Y la principal aflicción que uno empieza a sufrir en este mundo caído es cuando usted se compromete en su vida espiritual a ser como Jesús. Porque empieza, ay, radical, ay, el sapo, ay, va jalando, qué pereza, fariseo. Fariseo es el que trata de ejercitar la piedad a punta de obras sin las intenciones correctas del corazón. Pero si nosotros perseguimos una vida como Jesús, vamos a hacer en que en una reunión decimos, suave, esto está pasando de tono, bajémosle. Va a ser el que cuando los esposos están discutiendo, va a decir, suave, esta actitud no refleja el evangelio, paremos. Va a ser el que cuando se está tomando un café y el chisme se está poniendo buenísimo, va a decir, suave, estamos pecando. O cuando empezamos a hablar de alguien, decimos, hey, hay que honrar a la persona y si hay que decirle algo, vamos y se lo decimos. Esa es la cultura y esa es la piedad a la que estamos siendo llamados. Pero para llegar ahí hay que esforzarse, porque la naturaleza caída es que, bueno, el chisme, eran pleitecitos ahí, los mecos, y uno se queda ahí viendo a ver quién va a ganar. Y cuando habla de ejercítate, está hablando de un tiempo presente del verbo que indica que debía ser algo que Timoteo y nosotros busquemos constantemente. Todos los días deberíamos levantarnos diciendo, el gran misterio de la piedad ya fue revelado en Cristo Jesús y tengo el llamado de ser como Él. Cada uno de nosotros es ejercítate, le está diciendo, hey, Timoteo, ejercítate. Joe, ejercítate. Fulanito, ejercítate. ¿En qué? Ya lo vimos, en la devoción a la piedad, que es lo que termina diciendo el versículo 4, 7. A vivir como Cristo, a desarrollar el carácter de Cristo. Vean lo que dice Jerry Bridges, que tiene un libro que se llama La práctica de la piedad. El sermón no es sacado de ese libro, simplemente me gustó el nombre y yo démosle copy. Y dice así, los cristianos podemos ser muy disciplinados y laboriosos
en nuestros negocios, nuestros estudios y nuestro hogar, o incluso nuestro ministerio. Pero tendemos a ser perezosos cuando se trata del ejercicio en nuestra propia vida espiritual. Levante la mano, ¿quién es un perezoso espiritual? No, se imagine todo. No, yo sé que más de uno la levantaría. Pero el llamado no es que levante la mano para estar expuesto. El llamado que le hago hoy es pellizquese. Todos estamos en las mismas y tenemos que motivarnos los unos a los otros. Y tenemos que disciplinarnos. Y tenemos que poner nuestro espacio espiritual en la agenda. Porque yo le voy a ser sincero, lo que no está en la agenda. ¿Y por qué ese llamado es tan importante? Y vean lo que dice el versículo 8 de 1 Timoteo 4:8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, o sea, es provechoso, la devoción, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino para la venidera. Entonces, lo que nos está diciendo es que el ejercicio físico es parcialmente provechoso porque nos impacta aquí. Pero está bueno, hay que hacer ejercicio. Y es bueno, pero es bueno por un tiempo. Pero dice que la piedad es integral, es bueno de este lado y del otro lado. No sé cómo se va a ver esa recompensa, pero si la Biblia dice es porque lo dice. O sea, si usted se pompea en el gimnasio, y usted se siente demasiado bien y usted sale, que usted se, porque cuando uno hace ejercicio uno se siente demasiado bien y cuando uno come bien se siente demasiado bien. Imagínese ahora sabiendo que la piedad es mucho más provechoso que eso, porque es provechoso en todo, de manera integral, no solo para esta vida, sino para la que viene. Y esto me lleva al punto número 5, que es las disciplinas espirituales nos llevan a la piedad. Entonces, cuando nos dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en ser como Jesús, tenemos que entender que hay un canal que el Señor dispuso para que nosotros podamos ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, y son las disciplinas espirituales. La clave para cultivar una piedad práctica que nos lleva a vivir una vida en santidad es la disciplina espiritual. Vean lo que dice Donald Whitney con respecto a qué es una disciplina espiritual. De hecho, él tiene un libro que se llama Las disciplinas espirituales y dice, y me fascina porque lo hace demasiado fácil, dice, son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Él. O sea, el Señor estableció medios de gracia que hay que llevarlos a la disciplina. Porque esa disciplina lo que me va a hacer es llevarme a mí a Dios. Y experimento de Él, y al experimentarlo a Él, ¿qué dice? Soy transformado a la imagen de Jesús. Usted lee la Biblia, usted medita en la Biblia, usted memoriza en la Biblia. Es un tiempo donde usted se está llevando su vida a la presencia de Dios y ahí el Señor lo está ministrando y le está produciendo en usted un carácter piadoso. Usted no se da cuenta, pero el Señor está haciendo algo. Nos renueva el entendimiento, no se amolden al mundo actual, si no se han renovado, si no se han transformado mediante la renovación del entendimiento, así sabrán cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Cuando usted se aparta de todo en oración privada y va y busca el rostro del Señor y se humilla delante del Señor y usted se siente que está a los pies del Maestro junto a aguas mansas y verdes pastos, su corazón se está exponiendo al Señor, el Señor está ministrando su corazón y usted no se da cuenta, pero hay algo piadoso en su vida está ocurriendo, que cuando usted sale de ese momento, hasta su rostro y su sentir es diferente y ahí empieza la piedad. Cuando usted ayuna, cuando usted viene a la iglesia, cuando se predica y usted escucha, ahí el Señor está haciendo algo. Cuando usted ora y viene y ora por la iglesia y ora por otras cosas, ahí el Señor está haciendo algo. Cuando usted comparte la cena del Señor, que la vamos a tener ahorita con la comunidad, el Señor está haciendo algo. Cuando usted escucha, cuando usted está en la comunión con los hermanos, el Señor está haciendo algo. El Señor siempre está haciendo algo por medio de esas disciplinas espirituales. Y el Señor lo que quiere es
que nos ejercitemos en ellas, porque ellas son lo que va a hacer que nosotros tengamos un carácter piadoso. La disciplina por sí sola no hace nada. Es simplemente un canal donde usted tiene que ir y donde usted tiene que dejar que el Señor haga y tener la actitud correcta y la humildad del corazón, porque si no usted va a tener tiempos de lectura bíblica y va a salir como un fariseo lleno de conocimiento, pero sin amor a Dios, sin amor a los otros, engañado. ¿Me van siguiendo? Son canales donde Dios reparte gracia y esa gracia nos transforma. Y vamos a hablar de las básicas: congregarnos, orar y pasar tiempo en la Biblia. ¿Cómo estás? Si esas tres están flojas, ya es como un banco donde una de las patas está floja y nos podemos caer. Tienen que estar firmes las tres. Tienen que estar firmes las tres. Un atleta necesita alimentarse bien, un atleta necesita tener una buena práctica del ejercicio y necesita descansar bien. Si una de esas tres no está bien, está desequilibrado. Igual nosotros. Pero muchachos jóvenes, no tan jóvenes, tenemos que tomarnos en serio este llamado y tenemos que tomar rienda suelta. No podemos darle rienda suelta a nuestra carne y tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y ejercitarnos realmente en lo que el Señor nos ha dado, porque no hay más. Y está lindo el Señor, que no es algo que tengamos, no lo tenemos que inventar, ahí está, ya no lo dio, pero lo estamos haciendo. No voy a tener un carácter piadoso si no persevero en lo que sé que tengo que perseverar. Y esto es lo más frustrante, porque no hay nada más frustrante que llegar a un nutricionista y que le diga: coma bien, duerma bien, y yo, ya sé. Así sigo yo, así de feo hago yo. Pero igual hacemos con el Señor. Cuando usted llega y entonces es: ore, lea Biblia, congrégase. Uno por dentro, tonto, otra vez. Sí, claro. Pero por algo el Señor lo estableció ahí, por algo el Señor lo dejó ahí. Y es responsabilidad de nosotros ejercitarnos, pagar el precio, ir, someter nuestra carne. Entender que para seguir a Cristo hay que dejarlo todo. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, déjelo todo, tome su cruz y sígame. Tenemos que entender que ese es el llamado, que hay perseverancia, que hay esfuerzo. Y eso es lo que nos habla el Señor hoy. Hoy nos dice y nos llama a que vivamos una vida piadosa, porque la piedad es el camino a la santidad. Y nos recuerda que el misterio de la piedad ya fue revelado, nos recuerda que la piedad apunta a Cristo, nos llama a vivir como Cristo, entendiendo que es un esfuerzo intencional que tengo que hacer, y nos recuerda que lo básico que ya sabemos es lo que nos va a ayudar y es lo que nos va a sostener, es lo que nos sostiene en nuestra relación con Dios, es lo que nos transforma. Cuando usted está un tiempo con el Señor increíble, son esos tiempos memorables donde usted no quiere que se acabe, usted sigue, usted siente paz, usted siente el gozo, usted sale de ese tiempo y va con sus hijos, va con su esposa, va con su familia, va con los amigos, y hay algo diferente que usted está repartiendo. Hay un aroma diferente que usted está repartiendo. Pero si no estamos con Dios, si no perseveramos en nuestro tiempo con Dios, no podemos hacer nada, porque Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No podemos vivir vidas piadosas si no estamos dispuestos a permanecer al lado de Él con una actitud mansa, con una actitud humilde, donde nos vaciamos de nosotros mismos y lo buscamos a Él para llenarnos de lo que Él nos quiera dar, y para entender que así como las malas compañías corrompen las buenas costumbres, la mejor compañía, que es Dios, nos va a dar las mejores costumbres, que es un carácter piadoso, que nos va a llevar a una vida de devoción y santidad con Dios y a vivir de una forma sobrenatural y diferente con los demás. Ejercitémonos en la piedad y vamos con todo.